Bien, bueno, muy buenas tardes, gracias por el espacio para poder presentar este trabajo que hemos estado haciendo con algunos colegas, que lleva como nombre cargas controladas con OmniRes, mejora las acciones repetitivas del balonmano femenino universitario. La capacidad de realizar de forma repetitiva estas acciones que aparecen acá, saltos, carreras, cambios de dirección, pases, lanzamientos, entre otros, son una de las capacidades fundamentales para el desarrollo del buen rendimiento en el balonmano. Distintas metodologías que están orientadas para poder desarrollar esta capacidad de generar estas acciones repetitivas a través del entrenamiento de la fuerza han sido reportadas en muchos estudios. Sin embargo, estas evidencias son principalmente realizadas en deportistas profesionales y particularmente su mayoría en varones. Básicamente muy cercano a cero las que tengan relación con jugadoras universitarias. Estudios, por ejemplo, como el entrenamiento de la resistencia, cómo mejora la potencia en los lanzamientos, trabajos que tienen que ver con circuitos de fuerza para la mejora de las variables de rendimiento del balonmano, trabajos con pesas, trabajos con distintos elementos, han aparecido muchas veces y ampliamente reportadas, pero no en este contexto que les estoy comentando acá. El contexto universitario chileno presenta muchas dificultades, principalmente y probablemente en algunos de sus países también, o de sus contextos también puede suceder lo mismo, que es que contamos con recursos sumamente limitados. Primero en recursos humanos, donde los entrenadores somos solamente uno, no tenemos más cuerpo técnico que nos permita abordar mayor cantidad de horarios, y además el foco principal de las jugadoras universitarias no es el jugar, sino que es preparar sus carreras profesionales, y en segundo o tercer lugar viene este rendimiento dentro del deporte. Y con ese nivel de volumen de entrenamiento, que usualmente es muy poco, de 2 a 3 veces por semana solo entrenamiento en cancha, más la gran carga académica que presentan las universitarias y la baja cantidad de recursos económicos, recursos materiales, recursos humanos, dificultan el desarrollo de la capacidad o el desarrollo de la preparación física en paralelo al desarrollo de la capacidad técnico-táctica, que muchas veces se trabaja sobre todo por las limitaciones del tiempo. Sin embargo, aparece una alternativa emergente que podría permitir el entrenamiento de las condiciones de las capacidades recién mencionadas, que es la utilización de esta escala, la escala OmniRes. La característica de esta escala es que es una escala que se puede ocupar de forma verbal, muy similar a la escala de Borg, para quienes conocen ese tipo de trabajo, que se entrega la información a las personas que entrenan a través de un formato verbal, explicándole que existe una escala de 0 a 10, donde 0 es un esfuerzo de fuerza extremadamente sencillo, y 10 que es un esfuerzo de fuerza extremadamente complicado o difícil o con mucho esfuerzo. ¿Ya? La utilización de ambos elementos, tanto la forma verbal como la carta pictográfica, facilita esta implementación para aquellas personas que tienen muy poca experiencia en el entrenamiento de la fuerza o en el entrenamiento con pesa, y no se necesita evaluar la fuerza máxima para determinar las cargas que van a ir estimulando las distintas manifestaciones de la fuerza. El objetivo de este estudio fue poder determinar el efecto de un programa de entrenamiento de la fuerza específico para el balonmano con control de cargas por escala OmniRes, escala de apreciación, en la capacidad de realizar acciones repetitivas de potencia por largos periodos de tiempo en deportistas universitarias. La metodología aplicada se aplicó este estudio en 16 jugadoras de balonmano universitarias, de edad entre 20 años aproximadamente en promedio, una estatura de 1,62 m también en promedio, con una masa corporal, un peso de 62 kilos en promedio también. Todas pertenecientes al mismo equipo de balonmano de nivel universitario, y las deportistas tenían un volumen de trabajo en el cual se mantenían compitiendo en un torneo interno universitario por facultades, con un solo partido a la semana y 3 sesiones de entrenamiento técnico-táctico específico de balonmano de 1,5 horas de duración, cada una sin ninguna otra hora de actividad física agregada. El resto de sus horarios tienen relación con la carga académica.
Al inicio del experimento se evaluó la composición corporal, luego se sometieron a cada una de las jugadoras a la prueba del test del RSSJA, el Repeated Shuttle Sprint and Jump Ability, para evaluar la capacidad repetitiva de poder generar carreras de velocidad y saltos, del cual ellas ya tenían experiencias previas. Posterior a la evaluación, las deportistas se sometieron perdón, antes de eso voy a mostrar, para quienes no conocen, básicamente el test se compone de una carrera de 12.5 metros de longitud de ida y 12.5 de vuelta. Luego hay un proceso de desaceleración, un salto en contramovimiento, un trote suave y luego vuelve a iniciar por 6 repeticiones que deben durar menos de 25 segundos. Acá un pequeño video de una de las series. Posterior a la evaluación, entonces, se sometieron a las deportistas en un programa de 8 semanas de entrenamiento de la fuerza con foco en el desarrollo de la potencia, tanto de tren inferior como de tren superior. Sin embargo, en el presente trabajo estamos mostrando solamente el efecto en relación con la carrera y los saltos. La característica de este trabajo es que las cargas fueron controladas de forma autónoma e individual, utilizando esta escala OmniRes en el nivel 6 a 7, manteniendo la explosividad en la ejecución sin compañía de algún preparador físico o de algún entrenador que pudiese ir corrigiendo los elementos, sino que para la correcta ejecución de esto se realizó una sesión especial de inducción en la cual se les entregó y se les explicó el plan de entrenamiento y se les capacitó a cada una de las jugadoras en la utilización de la escala OmniRes. Posteriormente, los deportistas fueron reevaluados en las mismas condiciones de la medición inicial. Este programa, en el fondo, constituye una serie de ejercicios que van de ejercicios más generales a ejercicios un poco más específicos, con una cantidad de series y cantidad de repeticiones específicas asociadas a la potencia, y se les indicó a las jugadoras que tenían que mantener las acciones de forma explosiva cada vez que hicieran el trabajo, que cuando perdieran la explosividad, tenían que ellas modificar la cantidad de discos o las masas a desplazar para mantener esa explosividad que le permitiera ejecutar entre 4 y 6 repeticiones con un nivel de esfuerzo según la escala OmniRes entre 6 y 7. Si ellas sentían que había mayor nivel de esfuerzo, por ejemplo 8 o 9, tenían que disminuir la cantidad de masa a desplazar, o si sentían que el nivel de esfuerzo era menor, tenían que aumentar la masa a desplazar, manteniendo esta lógica de las 4 series por 4 a 6 repeticiones, que sería el número promedio de trabajo en relación a la potencia. Todo esto, como digo, en horarios propios que ellas podían disponibilizar de acuerdo con sus propias cargas académicas. Los resultados obtenidos, se realizó un estudio estadístico, un tratamiento estadístico con la prueba TED-Student para muestras emparejadas, donde se compararon las medias de cada serie que componen las pruebas del RSSJA para saltos y para las carreras. Y según estos datos obtenidos, se puede observar que para las acciones de carrera, entre la primera serie y la sexta, el tiempo de ejecución siempre fue mayor en la evaluación preintervención comparado con la postintervención. Podemos observar cómo las carreras en el fondo fueron durando cada vez menos tiempo. Del mismo modo, es posible observar que esa diferencia en el tiempo de cada serie, los valores son estadísticamente significativos en todos los casos, al observar acá abajo la tabla. Un efecto muy similar, digamos, en términos de estadística, sucedió con los saltos, en donde podemos observar que hubo una mejora también en la cantidad de potencia generada en los saltos, aumentando la altura, ya que la masa corporal se mantuvo igual, por lo tanto era mayor altura por misma masa corporal, por ende mayor aumento de la potencia, que fue calculada con la fórmula de Sayers, y se puede observar también que para todos los valores el valor P fue estadísticamente significativo. La conclusión preliminar es que debido a los antecedentes que aquí se presentan, es posible poder determinar que para el grupo de deportistas universitarias, en particular en este contexto, que fueron sometidas a un proceso de entrenamiento de la potencia a través del control de cargas con escala OmniRes, autogestionándose el entrenamiento entregado por el entrenador, la metodología que se ocupó puede ser una buena alternativa para mejorar la capacidad de realizar carreras con cambios de dirección y saltos de contramovimiento de forma repetitiva por largos periodos de tiempo,
sin la necesidad de contar con un profesional de forma presencial a la hora de trabajar los ejercicios entregados, pudiendo facilitar la gestión del tiempo de forma individualizada para cada una de las estudiantes deportistas. Esa sería la presentación, creo que me demoré menos del tiempo establecido. Muchas gracias. Bueno, excelente, Sebastián. Muchísimas gracias por la presentación. Supongo tenemos algunas preguntas, pero las realizamos al final de todas las exposiciones, ¿de acuerdo? Un saludo. Continuamos entonces. Siguiente exposición. Rodrigo Botejara y Alejandro Trejo. Me imagino que están por ahí. Estamos acá. Bien. Bien, Rodrigo, ¿cómo estás? Cuando quieras, puedes comenzar y el título de la ponencia es Estudio de las consecuencias de la utilización del cambio de portero por un jugador durante el Europeo Masculino de Balonmano 2018 de Rodrigo Botejara y Alejandro Trejo, que también esté con nosotros. Alejandro Trejo, ¿estás ahí? Sí. Estoy acá. Vamos arriba. Vamos a compartir pantalla. ¿Se ve ahí? Sí. Bien. Yo voy a parar el video por tema de tráfico. Bueno. Buenos días, buenas tardes para todos los que están del otro lado de la pantalla. Muchas gracias por tener esta oportunidad de mostrar un poco del trabajo que estamos haciendo con Alejandro. Ya ahí presentó un poco Andrés. Todos los datos que estamos mostrando acá se enmarcan dentro de un trabajo final de maestría donde mantengo al Alejandro como mi tutor. Como ya dijo ahí Andrés, el título del trabajo es el estudio de las consecuencias de la utilización del cambio de portero por un jugador durante el Europeo Masculino Balonmano 2018. Este torneo se celebró en Croacia, y bueno, los que somos del handball sabemos que es un torneo con un muy buen nivel, en ocasiones hasta con más nivel que un mundial. Para hablar de los antecedentes, encontramos distintos antecedentes. Cabe destacar que el cambio de portero por un jugador tomó relevancia por el 2016 cuando se modifica la regla 4.1 del reglamento. Siempre se pudo atacar con el arco vacío, lo que pasa que antes había que jugar con ponerse un peto, un chaleco, tenía que tener un agujero en el medio de la remera y era como algo no era muy cómodo de realizar. En el 2016 modificaron la regla, donde la principal modificación es que se pueda tocar sin ningún jugador que esté identificado como golero, lo que permitió nuevas aceptaciones. Dentro de los principales antecedentes encontramos, por ejemplo, a Dietrich Spate, que habló del Mundial del 2019 masculino, con los principales resultados de que cuando se utiliza el 7x6, o sea, atacar 7 jugadores de campo y el otro cuadro defendiendo con 6, el 14% de las veces se obtiene un gol en contra. Y cuando se hace el cambio en la inferioridad, quiere decir, me echaron a 1 o 2 minutos, yo tengo 5 jugadores, para tratar de generar una igualdad en el ataque y hacer 6 contra 6, cambio al portero por un jugador, recibimos gol en contra un 15% de las veces. Otro estudio, por ejemplo el de Beistey, Casado, Coronado, Sosa y González, que estudiaron con el cambio de reglas viejo, quiere decir cuando se usaba el portero todavía. Lo principal que encontraron es que cuando se usa en inferioridad, no hay una penalización al equipo. Quiere decir que no tenés, por ejemplo, un gol en contra, o no es tan mal usarlo. Y se utiliza cuando las diferencias en el marcador son amplias y menos utilizado en situaciones igualadas. Otro tipo de estudios son, por ejemplo, los que le hacen preguntas a los entrenadores, ¿no? A entrenadores de alto nivel, y le preguntan qué opinan del nuevo cambio de portero por un jugador. La primera conclusión que llegan es que, según las opiniones de los entrenadores, todavía no hay mucho cambio estratégico significativo. ¿Qué quiere decir esto? Que no ha cambiado la manera de jugar por hacer el cambio de golero por un jugador o no. Además, otro punto que llegan en común los entrenadores es que se utiliza para crear una igualdad durante la inferioridad en el ataque, ¿no? Que es lo mismo que veníamos hablando antes. Y por último, el uso del 7x6 se da en los momentos decisivos de los partidos. Otro antecedente es Musa, habla de
que el cambio de portero viene influenciado por factores como el puesto específico, el tiempo de juego, el resultado parcial. Nuevamente muestra que se usa durante la inferioridad para generar una igualdad. Y el último estudio de Krahenbuhl, Sousa, Leonardo y Galati habla que la utilización de la modalidad de cambiar al portero por un jugador no fue beneficiosa para los equipos y tampoco le generó ninguna ventaja. Este último estudio está realizado sobre los Juegos Olímpicos de Río en las fases de los partidos decisivos, a partir de los cruces. Todo esto son antecedentes del cambio de portero por un jugador. Dentro de nuestro trabajo encontramos los dos objetivos para esta presentación, como siendo el primero, valorar la relación de las situaciones que no finalizan el gol durante los ataques que se cambia el portero por un jugador y su consecuencia inmediata. Esto quiere decir, no hice gol, ¿qué me devuelve el otro cuadro? Y el segundo objetivo, relacionar las distintas opciones de cambiar al portero por un jugador y la condición final del partido, es decir, si termino siendo ganador o perdedor. Bueno, la metodología que se utilizó, observacional, siguiendo los pasos de Anguera, Blanco y Lozada. Se registraron los datos a través del programa LINCE. Se vieron 47 partidos disputados por 12 selecciones. Lo del tratamiento estadístico se realizó a partir del SPSS 22.0 la versión. Se utilizó el chi cuadrado, los residuos corregidos, que ahí no aparece, y para ver la asociación se vio el valor del AB de Kramer. Los resultados. En una primera instancia se registraron 754 ataques con la portería vacía. Sabemos que en el handball hay muchas maneras de atacar a portería vacía dependiendo de la relación numérica que haya dentro de la cancha. Se encuentra desde las estadísticas una relación significativa entre sacar al portero y la consecuencia de utilizar esta estrategia. ¿Cuáles son las tres consecuencias que tomamos en la investigación? No recibir un contraataque, recibir un contraataque que finaliza en gol y recibir un contraataque que no finaliza en gol. Esas son las tres consecuencias que tomamos para este estudio. Si nosotros tomamos la distribución de todos los ataques, lo que más aparece es no recibir un contraataque. Y ahí aparecen los datos. 84% cuando los dos equipos presentan jugadores excluidos. Ahí anotamos 6 por 5. Esto quiere decir, los dos estamos jugando 5 contra 5, y yo lo que hago es, saco el golero para poner un jugador y te ataco 6 contra 5. El 84% de las veces ahí no se recibe un contraataque. Cuando utilizamos 7 por 5, quiere decir al otro equipo le excluyeron a un jugador y a mí no me excluyeron a nadie, e igualmente decido hacer el cambio de portero por un jugador, el 83% de las veces no se recibe un contraataque. Para las situaciones de 7 por 6 es 73%, y para las situaciones que nosotros vamos a nombrar como por, o la situación que a mí me echan a uno y el otro cuadro tiene a los 6 jugadores en cancha y yo busco generar una igualdad, el 63% de las veces no se recibe un contraataque. Eso era lo que llamamos esta parte, perdón. Esto es lo que decimos que es la distribución de todos los datos. Ahora, si nos acordamos del primer objetivo, algo muy importante en el handball es, bien, sabemos que a veces hacemos goles y sabemos que otras veces no hacemos goles. ¿Qué pasa cuando no hacemos goles? Y cuando no hacemos goles, ahí los datos empiezan a cambiar un poco. La gráfica habla de la consecuencia al no convertir gol en situación de cambio portero por jugador. No convertir gol puede ser por muchas razones. Si vemos acá, la parte que dice por, esto significa atacar, tengo un excluido y saco al golero para atacar 6 por 6. Mi arco queda vacío. Estadísticamente hay diferencias, acá encontramos un significativo, recibir contraataque y gol. Quiere decir que si no hacemos gol, por estadística se recibe un gol en contra. Un contraataque y un gol. Pero no solo eso es importante ver, sino que lo otro que hay que ver es que cuando no hacemos gol, recibimos contraataque 25 más 29. O sea, más de la mitad de las veces recibimos un contraataque. Que, bueno, por ejemplo, acá el 30% fue contraataque no gol. Pero no sé, vamos a imaginarnos que ese día se levantaron con el pie derecho y los contraataques en vez de hacer 29 nos hacen muchos más. Quiere decir que hay mucha chance de recibir un contraataque si no convertimos gol. Los otros datos son de por 1 los dos excluidos, 7 por 5 y 7 por 6. Cuando no convertimos gol, lo principal que hay que llevarse es que hay más chances de recibir un contraataque. Que después finaliza o no finaliza en gol, pero se recibe un contraataque. Si nosotros ahora tomamos el resultado del ataque, ahí está anotado 6 por 6 a portería vacía, que nuevamente yo tengo un excluido, y sacar al golero y poner un jugador, vemos que si hacemos gol, hasta tenemos chance de recibir goles.
por ejemplo, recibir un contraataque de gol en un 5,8% de las ocasiones. Si recibimos un contraataque, si hacemos gol, el 16,9% recibimos un contraataque que no es gol. Y lo que parece bastante lógico es el 77% de las veces no recibimos un contraataque. Ahora, cuando no hacemos gol o no hacemos lanzamiento, los cambios, los datos empiezan a cambiar. Por ejemplo, si no hacemos gol, si yo ataco con la portería vacía y no hago gol, un 20% de las veces recibo un contraataque y un gol. Y un 28% de las veces un contraataque que no finaliza en gol. Pero ya los datos nuevamente, como les decía, empiezan a subir, ¿no? Casi la mitad de las veces recibo un contraataque. Y cuando generamos un no lanzamiento, que quiere decir, perdemos la pelota o no la roban o cualquier cosa, ya el 32% de las veces recibimos un contraataque y gol. Y el 28%, casi 29%, recibimos un contraataque que no finaliza en gol, y baja mucho el valor de no recibir un contraataque, apenas un 40%. Que recordemos que estamos hablando del europeo, que es de los máximos niveles para jugar el handball en masculino. ¿Qué agregamos acá para mostrar en qué se desglosa el no lanzamiento? Hay muchas investigaciones que en el handball, cuando no hay un lanzamiento, se busca conocer por qué no se hace el lanzamiento, ¿no? Entonces yo estoy haciendo un ataque a portería vacía, y dentro de ese no lanzamiento, el 38% de las veces es por una falta técnica, un full ataque o lo que sea, el 19% una interceptación de balón del cuadro contrario, y el 42% de las veces es por un mal pase. ¿Ah? Saber que estas tres cosas me devuelven muchas veces un contraataque de gol, ahí está, 32%, y casi un 29% un contraataque que no finaliza en gol. Y estas son las principales razones por las cuales se pierde el balón. Lo mismo podemos hacer el mismo análisis para el 7x6 a portería vacía, ¿no? Tenemos el resultado del ataque y la consecuencia que esto genera. Este es el mismo análisis que veníamos haciendo con el 6x6 a portería vacía. Esto ya es un ataque en superioridad, ya no es en igualdad como el anterior, sino que es un ataque en superioridad. Dentro de los datos más interesantes como para rescatar, por ejemplo, el no lanzamiento, si yo no logro lanzar cuando ataco 7x6, el 37% de las veces recibo un contraataque que termina el gol, y un 23% un contraataque que no finaliza en gol. Quiere decir que tenemos un 60% de las veces recibimos un contraataque. Y cuando cambia un poquito el dato, cuando no hacemos gol, pero no es que perdemos la pelota como en las otras oportunidades, que eran falta técnica, interceptación o mal pase, cambian un poquito los datos, ya no recibimos un contraataque el 73% de las veces, y cuando hacemos gol, y además estamos atacando 7x6, vemos que no recibir un contraataque nos sucede el 83% de las veces, es decir, es un valor elevado. Hacer gol es algo interesante para el 7x6. Desde la estadística, todo esto nos da diferencias significativas, un poquito de lo que estamos hablando, y un dato interesante es que finalizar el ataque en gol se asocia estadísticamente con no recibir un contraataque, que ya se desprendía un poco de los datos. Y finalizar el ataque en un no lanzamiento se asocia estadísticamente con recibir un gol de contraataque. Quiere decir que si perdés la pelota, haces un full ataque o haces un mal pase, tenés mucha chance de recibir un gol de contraataque. Siempre que hagamos este cambio de portero por un jugador. Segundo objetivo que tenemos para trabajar, el cambio de portero y la condición final. Quiere decir, utilizo el cambio de portero por un jugador, ¿cómo se relaciona esto con ser ganador o perdedor de un partido? Durante el europeo, este es el primer dato así, primer pantallazo. Los perdedores lo usan casi un 10% más que los ganadores. Cualquiera de las estrategias que se puedan usar para cambiar el portero, los perdedores la usan más. Y las únicas dos variables que los ganadores, estos son todos los datos juntos. Y si yo separo para ver ganador-perdedor una variable a una, la única que los ganadores lo usan más son las que en realidad aparecen menos. El 7x5 y atacar los dos con excluido y cambiar un jugador por el portero. O sea que lo que te muestra en realidad es que los perdedores lo usan más que los ganadores. Las diferentes expresiones de cambiar al portero y su relación con la condición final, sin tener en cuenta los empates, tiene una relación estadísticamente significativa, bueno, con un valor de P menor a 0,05, y durante este europeo utilizar el 7x6 se asocia a condición final perdedor. Este es el análisis que hemos obtenido de los datos. Utilizar el 7x6 estadísticamente se asocia a condición final del partido perdedor. Ahí está, ¿no? Perdedores 63%, ganadores 36%.
7×6, los perdedores 63%, los ganadores 36%. Además, si buscamos un poco empezar a analizar un poco qué puede estar pasando, qué podemos ver, podemos, por ejemplo, ver que cuando un cuadro va ganando, solo usa el 7×6, el 31% de las oportunidades, y cuando va perdiendo, el 68%. Quiere decir que hay una utilización mucho más grande de el 7×6 cuando vamos perdiendo que cuando vamos ganando. Lo mismo sucede cuando vas ganando por 2 o perdiendo por 2, como que esa relación se mantiene. Y si nosotros nos acordamos, perder la pelota nos daba como consecuencia recibir un gol de contraataque. Entonces, vamos a imaginarnos que vamos perdiendo por 1 y perdemos una pelota, ya automáticamente tenemos mucha chance de ya ir perdiendo por 2. Y esto es lo que nos muestra un poco el resultado parcial y la utilización del 7×6. Acá mostramos unos datos ya teniendo en cuenta, valorando el empate también y mostrando cómo la relación de ganar, perder y el empate se sigue manteniendo, que los ganadores siempre lo utilizan menos que los perdedores. Ganando por 1, perdón, los ganadores no, los que van ganando, el resultado parcial. Si yo voy ganando por 1, 18,5, si voy perdiendo por 1, casi 40%. Si voy ganando por 2, 10%, si voy perdiendo por 2, 16%. Y en el empate, un 16% de valores. Otro dato que es muy interesante es cuando utilizamos el 7×6 los equipos durante el europeo y recibir un gol de contraataque como consecuencia. Los perdedores que utilizan el 7×6, el 76 de las veces reciben un gol de contraataque como consecuencia. Y los ganadores apenas un 23,5%. Es una diferencia muy grande, sobre todo pensando en el alto nivel. Bien, y como para ir cerrando un poco la explicación de los datos y qué puede dejar todo esto a los entrenadores, al deporte en general, algunas aplicaciones prácticas. El entrenamiento de las situaciones puntuales del juego, ¿no? Entrenar con el tanteador condicionado, quiere decir, nosotros vimos que perdiendo por 1, el 60% de las veces se usa el 7×6, entonces nosotros podemos entrenar eso, podemos decir, este equipo ataca, este defiende, este va perdiendo por 1, entonces va a atacar 7×6, el otro cuadro va a defender en inferioridad, por ejemplo. Podemos hacerlo con el tiempo condicionado. Acá no lo nombramos en esta presentación, pero el 7×6 tiende a aparecer en determinados momentos del partido, entonces eso nosotros también lo podemos entrenar. Y hay últimos ataques o cierre de partido, que también son situaciones especiales donde se utiliza el 7×6 o el 6×6 a portería vacía. Y otro elemento que podría ser importante, nos puede servir, es la planificación y utilización de medios tácticos colectivos ofensivos idóneos para las situaciones de ataque a portería vacía. Sabemos que en el balonmano hay distintas maneras de atacar, tenemos medios tácticos colectivos ofensivos, cruces, cortinas, pantallas, bloqueos, tenemos procedimientos tácticos, que es sumar esos medios tácticos colectivos para buscar buenas situaciones de lanzamiento, y seguramente haya que buscarlos que sean mejores para poder atacar con la portería vacía, que me permitan de alguna manera tener una mejor situación de lanzamiento, sabiendo que tengo el arco vacío, tengo un riesgo, y que si pierdo la pelota tengo bastante chance de que me hagan gol en contra. Bueno, por acá finalicé yo, no sé, Titi, si querés decir algo. No, nada, cerrado. Buenísimo. Perfecto, Rodrigo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias. Muy interesante. Vamos a pasar con la siguiente, que ya está por ahí también. Gonzalo Dol, análisis de la eficacia de los lanzamientos según el puesto específico al Mundial Senior Femenino de Kazán 2018 de balonmano playa. Gonzalo, ¿estás por ahí? Buenas. ¿Cómo están? Buenas, Acá Gonzalo, estoy. bienvenido. ¿Me escuchan bien? Sí. Puedes realizar la presentación. Impecable. Apagar la cámara, el tema del internet. Vamos a comenzar. Ahí estamos. Bueno, yo voy a hablar sobre el análisis de la eficacia de los lanzamientos según el puesto específico en el Mundial Senior Femenino de Kazán 2018 de balonmano playa.
Este estudio se enmarca en lo que fue mi trabajo final de grado. Es una parte de lo que es el trabajo total. Pero los voy a introducir un poco en lo que es el beach handball, ya que de repente no todos están muy familiarizados con la disciplina. Nació a finales del siglo pasado en Europa, en temporadas de verano, donde los jugadores que jugaban balonmano sala iban a las playas y empezaron a jugarlo. Gonzalo, no estás compartiendo pantalla. Ah, perdón. Perdón. A ver ahí. Ahora. A ver ahí. ¿Estoy? ¿Ahí se ve? Andrés, confirmame si ahí se ve. Sí, se ve, se ve. Sí. Sí, Perdón. la presenta. Ahí está. Bien. Como les decía, nació a finales del siglo pasado en Europa, donde los jugadores de balonmano sala iban a las playas y empezaron a jugarlo. Desde allí ha sido un deporte que no ha parado de crecer y cada vez se juega más. El año pasado formó parte de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires y próximamente lo vamos a estar viendo en los Juegos Olímpicos de verano. ¿Sí? Nuestro país, aunque no todos lo sepan, se destaca en este deporte. Ha ganado muchas medallas sudamericanas y preolímpicas, y ha clasificado a todos los mundiales desde que se comenzaron a jugar. En la rama masculina y en la femenina habían quedado afuera para el mundial que se iba a disputar este año 2020, que bueno, claramente no se pudo disputar, pero siempre han clasificado. Las chicas han llegado a un 6º puesto en el mundial, que es la mejor marca que tenemos. Bueno, como les decía, se creó a partir del balonmano sala, pero tiene algunas adaptaciones que lo hacen ser un deporte diferente. Por un lado, las dimensiones de la cancha. La cancha es más chica, tiene 27 metros de largo por 12 de ancho, y como ven en la imagen, las áreas ocupan, es un rectángulo de 6 por 12, ocupan todo el ancho de la cancha. ¿Sí? Por otro lado, se utilizan 4 jugadores, son 4 contra 4, y acá entra una particularidad que hace que el deporte sea bastante atractivo. El equipo que ataca va a atacar con 4 jugadores de campo. Se relaciona un poco de repente con la presentación de Rodrigo, en la que el arco queda vacío, permitiendo la salida del golero y el ingreso de un jugador al que se le llama jugador especialista. ¿Sí? En el ataque entonces quedan 4 jugadores de campo contra 3 del otro equipo más el golero. Y por otra parte, los lanzamientos. Los lanzamientos, al igual que en balonmano sala, están los armado clásico, armado de caderas, en suspensión, en penetración, etc. Pero entran otros lanzamientos que se llaman lanzamientos espectaculares. ¿Sí? Los lanzamientos espectaculares son 2. Uno es el lanzamiento en giro, que consiste en un salto y un giro de 360 grados en el aire. Y otro es el lanzamiento en fly, que consiste en la relación de 2 jugadores. Ese se puede ver más a veces en balonmano sala, pero es la relación de 2 jugadores en la cual uno asiste y el otro jugador salta, toma el balón en el aire y realiza el lanzamiento antes de caer al piso. Esos lanzamientos tienen valor doble, o sea, valen 2 puntos. Al igual que el lanzamiento del golero de arco a arco o el lanzamiento del jugador especialista, no importa cómo lance. ¿Sí? Acá vemos lo que son las posiciones. Tenemos a la golera, después tenemos la armadora o central, las laterales, lateral izquierdo y lateral derecho, y la jugadora pivot, que como en balonmano sala se ubica muy próxima al área rival. ¿Sí? Como objetivo planteamos distinguir el puesto específico de cada jugadora que realizó el lanzamiento y su relación con la eficacia. Se utilizó una metodología observacional, se utilizó el software LINS para ver todos los partidos.
La muestra estuvo compuesta por 2.160 lanzamientos del Mundial Senior Femenino de Kazán 2018, pertenecientes a 38 partidos solamente de los equipos clasificados a la main round, quiere decir a los equipos que terminaron más arriba al final. ¿Sí? Para la elaboración del instrumento se utilizó un instrumento ad hoc que tenía 13 variables. Nosotros nos vamos a centrar un poco solamente en el puesto específico, en la eficacia y en el resultado final del partido. Bien, como resultado se registraron 2.160 lanzamientos con una media de 56,8, más o menos 7,2 lanzamientos por partido, y 28,4 más o menos 4,2 por equipo. ¿Sí? Acá vemos un poco la distribución de lanzamientos según el puesto específico. Vemos que lateral izquierdo y lateral derecho son quienes realizan más lanzamientos. Después está seguido muy parejo por la armadora central y la pivot. Y por último, la golera. ¿Sí? A la derecha vemos la distribución de goles según el puesto específico, que es muy similar a la distribución de lanzamientos. ¿Sí? Con un 17,5 de goles de la central, 2,6 apenas de la golera, lateral derecho 27,6, un poquito por encima del lateral izquierdo, con 31,5, y la pivot con 20,8. Bien, ahora vemos la distribución de lanzamientos según el puesto y lo relacionamos con el resultado final del partido. Como podemos ver en la tabla que está a la izquierda, en las perdedoras, la central tira más que en las ganadoras, al igual que la portera. La portera es levemente, pero igualmente tira más. Y en el caso de las ganadoras lanzan más con lateral derecho, lateral izquierdo y pivot que las perdedoras. ¿Sí? Del otro lado tenemos la eficacia según el puesto y el resultado final. Como vemos, si bien no son las que más lanzan, que lo veíamos a la izquierda, la pivot es la que es más eficaz, ¿sí? Y la menos eficaz es la portera, claramente puede ser por la cercanía al arco rival. La portera apenas con un 50,85, la pivot casi un 70% de eficacia, y después tenemos lateral izquierdo con un 60, lateral derecha con un 58,8, muy parejas, y la central un poquito por debajo con un 56,9. Bien, acá tenemos los goles de la doble portera, o la especialista, como decíamos hoy, cuando ocupa la posición de central, cuando ocupa la posición de lateral derecha o de lateral izquierda. Dentro de todos los lanzamientos realizados por la doble portera, no se encontró nunca que la doble portera estuviera ubicada en el puesto de pivot. Siempre está en lo que sería la primera línea. ¿Tá? En el central realizó muchísimos más goles, ¿tá? Prácticamente el doble que en un lateral y en el otro. ¿Tá? Y vamos ahora a la conclusión y discusión de esto. Y encontramos que, por un lado, a pesar de que el puesto del pivot fue el que obtuvo mayores niveles de eficacia, se utilizaron con mayor frecuencia los lanzamientos desde los laterales, ¿sí? Un poquito más del izquierdo y luego del derecho. ¿Sí? Como veíamos recién, las perdedoras realizaron más lanzamientos que las ganadoras desde el puesto de central y de golera, y las ganadoras realizaron más lanzamientos que las perdedoras de los puestos de pivot y laterales. ¿Sí? Y en realidad eso podemos relacionarlo con ¿qué? Con que las perdedoras tienen menos capacidades para poder llegar a una zona donde está la pivot y donde están las laterales, que es una zona cercana al área. Por eso terminan realizando más lanzamientos desde la central y desde la portera de arco a arco que las ganadoras. Por otra parte, las ganadoras que realizaron más lanzamientos con los puestos de pivot y laterales, y sobre todo tuvieron mayores niveles de eficacia, tienen más recursos, sobre todo técnico-tácticos, para poder llevar la pelota a esos lugares, conquistar esas zonas y poder realizar lanzamientos desde una zona más cercana al goleo rival. ¿Eso qué nos va a evitar? La oposición, claramente. Al tener menos oposición, porque estoy más cerca del goleo rival, tengo más chance
de hacer el gol. ¿Tá? Y por último, la jugadora especialista tiende a realizar más goles de la posición central, ya que para la defensa es más difícil poder marcarla. ¿Por qué? Porque al ubicarse en una posición central, la especialista, que como recordamos que sus goles valen doble siempre, puede distribuir el juego o puede realizar ella misma penetraciones apoyándose de la pivot. En cambio, cuando está en uno de los dos laterales, la jugadora especialista queda más controlada por la defensa. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Fue una presentación corta porque los datos que podía presentar acá no eran muchos, porque ya he presentado en otros lugares, y bueno, esos eran los datos que quedaban del trabajo. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias por tu presentación. Recuerdo a todo el mundo que quien quiera participar o realizar preguntas al final, a través del chat puede ya ir mandándonos algunas preguntas, o si no, también cederemos la palabra al final de las presentaciones. Bueno, vamos con la siguiente presentación. La siguiente es Gastón Levy y el título de su presentación es El juego con el pivote en la zona de finalización en balonmano. Gastón, si estás por ahí. Buenas. Buenas tardes para todos. ¿Qué tal? Compartes pantalla y si tienes presentación. Dejo de compartir video y comparto pantalla. Si no se comparte bien o algo, me avisa. Vamos arriba. No estás compartiendo pantalla todavía. No. Dame un minuto. Ahora sí. Ahora sí. A ver. Perfecto, Gastón. Bien. ¿Se ve en modo presentación? Sí. Sí, se ve perfectamente, Gastón. Bárbaro. Bueno. El juego con el pivot en la zona de finalización en balonmano es a lo que me he dedicado en los últimos tiempos. Es mi trabajo final de maestría. Y bueno, estamos ultimando detalles. En este caso, presentar lo que tiene que ver, el objetivo general del trabajo es analizar la participación del pivot en la zona de finalización del ataque en el Europeo de Croacia 2018 de balonmano masculino, y puntualmente la charla de hoy tiene que ver con la zona de finalización propiamente dicho. En cuanto a la metodología de trabajo, utilizamos la metodología observacional, muy utilizada en los deportes de equipos. Elaboramos un instrumento ad hoc. La muestra interseccional fueron 17 partidos disputados entre los 8 primeros. Solamente tomamos en cuenta los que jugaron entre ellos, tanto en las fases de grupo como en las fases finales. Como muestra intrasesional, se analizaron 911 acciones que finalizaron en la zona del pivot. O en los casos donde hay una secuencia de prefinalización, como menciona Morgado, es decir, se genera la situación de 2 contra 2, poseedor con pivot, y a partir de esa situación se obtiene una ventaja y se realiza un pase más. Como justificación y antecedentes, primero que nada, hablar un poquito sobre el puesto específico del pivot, que Daza nos comenta que es un jugador de la segunda línea ofensiva y que utiliza espacios de mayor profundidad en la zona de culminación. A su vez es un jugador que, por estar en una zona de gran densidad defensiva, se encuentra todo el tiempo defendido y con rigor lucha permanentemente por el puesto y por la posición, y su sola presencia pone en alerta al equipo rival, además de estar intentando colaborar y ayudar a su equipo en todo momento.
desde otro punto de vista, Rosal 2012 menciona que el pivote es el puesto que más empujones recibe, justamente porque se encuentra en esta zona donde está la defensa rival, y que está luchando todo el tiempo por ganar la posición, y a su vez él mismo pretende contactar a la defensa para ganar la posición, generando una situación de lucha constante y con la que se identifica el puesto del pivot. En cuanto a Ávila, nos dice que es un ser colaborador con todos los puestos del ataque, con todos sus compañeros, sin salir de su zona de juego. Las tareas que realiza el pivot, menciona Morgado, son crear o ampliar espacios para sus compañeros o para beneficio propio, romper la organización defensiva, anular o condicionar la tarea de los defensores, o llamar su atención para generar mayor tiempo de finalización o de decisión a sus compañeros. Por último, mencionar algunos de los autores como antecedentes principales que han realizado estudios o trabajos a partir del puesto del pivot. El más reciente es Ávila, Carabas, Díaz dos Santos, Daza, Román, Visus y Santos son algunos de ellos. Para que quede claro cuál es la zona de juego o de utilización del espacio del pivot, una figura extraída de Román 2006. Como resultados, podemos presentar, sin discriminar quién es el jugador que finaliza, que el pivot se encuentra en un 70% de las veces en la zona central del ataque, y en el 30% restante, en números similares, se encuentra levemente por encima en el lateral derecho, un 15%, y un 14% en el lateral izquierdo. Cuando el pivote es quien finaliza, también se encuentra mayoritariamente en la zona central, aunque en menor medida, por encima del 60%, y mayoritariamente en el lateral derecho, próximo al 20%, y por encima del 15% en el lateral izquierdo. Y por otra parte, como aspecto a destacar, en donde hemos encontrado relaciones significativas, es entre la zona de finalización y quién es el beneficiario. ¿Sí? Encontramos que en la zona central el poseedor del balón al momento de la finalización es quien se beneficia de la acción, quien finaliza. En el lateral derecho y en el lateral izquierdo el beneficiario principal es el pivote, y también encontramos relación significativa con el puesto colindante en la zona lateral izquierda. Hemos encontrado resultados similares que afirman que las acciones de finalización se dan mayoritariamente en las zonas centrales o laterales, como Morgado, Daza y Ávila. También Daza, en su tesis doctoral sobre las habilidades competentes del pivot, nos menciona que la gran mayoría de estas se dan en la zona central, y que el otro gran porcentaje se da en las zonas laterales. Morgado afirma que la zona central es la zona de mayor potencial de éxito, y con respaldo teórico en Laguna y Antón mencionan que los lanzamientos, dentro de lo posible, deben ser lo más centrados posibles, tratando de buscar al mejor jugador para lanzar, tanto en ángulo como en profundidad. Como conclusiones finales, podemos mencionar que el pivote es un jugador que utiliza principalmente la zona central, próxima a 6 metros, y las zonas laterales, para ubicarse como para finalizar. Cuando no es quien finaliza la acción, se encuentra principalmente en la zona central, permitiendo a partir de esto a su equipo obtener lanzamientos exteriores desde esta zona. Y bueno, encontramos relaciones significativas entre las zonas de finalización y el jugador que finaliza.
He sido breve, pero espero haber sido concreto. Así que bueno, muchas gracias y cualquier pregunta después estamos a las órdenes. Perfecto, Gastón, muchísimas gracias. Gracias por tu presentación, muy interesante. Vamos con la última presentación, antes de entrar en el turno de preguntas y de debate, que es, presenta Patricia Re, García y Matías de Pablo, análisis del juego durante la igualdad numérica a partir del uso de la regla portero-jugador. Bien, un estudio similar o con el mismo objeto que el estudio de Rodrigo y Alejandro Trejo. Patricia, ¿estás por ahí? Buenas. Buenas, ¿cómo están, Hernán? Perdón. ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Bien, cuando quieran pueden compartir Dale. pantalla y... Hernán comparte. Dale. Saco video así se ve mejor. Sí, yo también. ¿Me avisan si se ve bien? Sí, ahí se ve. Bien. Bueno, este estudio que realizamos con Hernán se enmarca en el contexto de la tesis de finalización de grado de la licenciatura de Educación Física, y nuestro tutor fue Matías de Pablo, que está en clase y por eso no está ahora. En realidad es un estudio más amplio, pero nosotros nos centramos en este apartado que vamos a mostrar ahora, y analizamos el juego durante la igualdad numérica a partir del uso de la regla del portero-jugador. Bien. Como introducción, el objetivo general que nos propusimos fue analizar la característica de los ataques en inferioridad numérica según la utilización o no de la estrategia de sustituir al portero para generar igualdad numérica en el campo en el deporte handball del Campeonato Europeo Femenino de 2018. Es importante recalcar que en esta ocasión nos estamos basando simplemente en las situaciones donde el cuadro tiene un excluido, entonces decide o no igualar las acciones en ofensiva de atacar con 6 sin portero o no decide suplantar el portero, entonces ataca 5 contra 6 en cancha. Bien, nuestra justificación y en base a algunos antecedentes para realizar este estudio es la creciente utilización de esta estrategia que, como hoy dijo Rodrigo en su presentación, ya existía algo similar a esta regla, la 4.1, que cambió en el 2016 y se vio una mayor utilización de esta, por lo menos en este estudio que realizamos nosotros, que fue el mismo año que el de Rodrigo, pero en la categoría femenina. Eso es una de las por qué lo decidimos. Después, también a partir de resultados de nuestra investigación, llegamos a que el uso de esta estrategia predomina cuando el equipo atacante se encuentra con un jugador excluido. Después, también la escasez de estudios centrados en este apartado, debido a la reciente aparición de la regla, que ya tiene 4 años, pero es bastante nueva. Y después, lo que uno de nuestros objetivos es generar conocimiento para que sea utilizado como herramienta para entrenadores, jugadores y estudiantes en general del handball. Bien, diseño metodológico, usamos un diseño observacional que se utiliza en deportes colectivos generalmente. La muestra interseccional fue 836 acciones divididas en 35 partidos correspondientes a los equipos que clasificaron a la segunda fase del Campeonato Europeo. Fueron 12 equipos y dentro de cada sesión vimos los ataques en desigualdad de cada partido. En desigualdad lo tomamos como cuando había alguna exclusión o cuando no había exclusión, pero alguno de los equipos decidía suplantar al portero por un jugador de campo. También para destacar de esta metodología es que
que solo con tener el video de algún campeonato, de algún partido, ya se puede realizar un estudio y se puede realizar. Nosotros también hicimos este instrumento a partir de otro estudio, es un instrumento ad hoc, y esto fue lo que usamos para observar el equipo. Después el tiempo de partido, que lo dividimos en 6. El marcador durante la acción, que fuimos cuando el tanteador se encontraba, cuando se encontraba ganando por 1, ganando por 2, por 3, cuando el marcador estaba empatado, o cuando se estaba perdiendo por 1, por 2 o por 3 también. Después también cuando se utilizaba o no la regla, la cantidad de jugadores en cancha, el resultado de la acción, y si se encontraba en pasivo o no el juego. Bien, más o menos todos estamos, creo que en conocimiento de lo que es, pero vamos a poner un videito para que igualar las condiciones para todos. No sé si se ve bien. Bien, este es un ataque de un partido donde, como ven ahí abajo, dice empty goal, que significa que el cuadro que está atacando tiene la portería vacía, es decir, que tiene un excluido, entonces quitó el gol al portero para atacar en igualdad de condiciones, pero con el riesgo de dejar al portero, dejar la portería vacía. Upa, no quise hacer eso. Lo que conlleva el riesgo de que si el ataque, como decía Rodrigo en su presentación, ahí vemos como el portero está recién entrando, sea gol de contraataque y gol fácil para los que estaban defendiendo. Cada otra situación parecida. Ahí el portero ni siquiera llegó a entrar, así que la portería estaba totalmente vacía. Como la repetición para que se vea bien todo el ángulo que tenía para lanzar. Pato. Bien, acá ya entramos en los resultados. Esta gráfica es cuándo fue que más se utilizó, cuando se realizó el uso de la estrategia en función de la relación numérica en cancha, y acá los resultados dan que cuando más se utilizó fue para generar igualdad a partir de una exclusión. Después, cuando más se utilizó también fue cuando estaban en superioridad, para generar superioridad, perdón, cuando se encontraban 6 versus 6. Esas 9 ocasiones que vemos, que son poquitas, es cuando el equipo tenía 2 exclusiones, entonces quitaba el portero y quedaban con inferioridad de un jugador solo en ataque. Bien. Esta gráfica muestra cuándo se utiliza la estrategia en función del marcador. Esto es desde el punto de vista del equipo que está atacando. Como vemos, hay una clara diferencia en los extremos, digamos. La primera gráfica es cuando el equipo, la primera columna, perdón, es cuando el equipo está perdiendo por 3 goles o más, y la última cuando el equipo está ganando por 3 goles o más. Entonces, se puede decir que los equipos utilizan esta estrategia cuando necesitan goles rápido o necesitan disminuir la brecha en el tanteador, o también arriesgan un poquito más cuando tienen algunos goles de ventaja, entonces se pueden dar ese lujo, entre comillas, de utilizarlo. Bien, en esta gráfica lo que nos muestra es cómo aumenta la utilización de la estrategia a medida que transcurre el partido. La línea que vemos ahí roja significa el medio tiempo, o sea, el entretiempo. Hacia la izquierda es el primer tiempo y hacia la derecha el segundo, y se ve como R sí es cuando se usa la regla y R no es cuando no se usa, cómo aumenta con el transcurso del partido, hacia el final del mismo. Bien. Bien, acá viene la eficacia.
esa primera columna que mostramos es la eficacia de los equipos que atacan 5 contra 6. Es decir, que tienen una exclusión y no utilizan la estrategia de sustituir al portero. Bien, a nosotros nos dio que en este campeonato en específico, en este estudio en específico, que tienen un 48,11% de eficacia en esas situaciones. Y esta segunda que mostramos es la misma situación, pero suplantando al portero por un jugador de campo para quedar 6 contra 6. Como vemos, la eficacia disminuye. Bien. Hemos visto estudios donde la eficacia en antecedentes, donde la eficacia aumenta, algunos que queda más o menos igual. En este apartado a nosotros nos dio que disminuye. Bien, en cuanto a la discusión y conclusiones que sacamos es que también como lo que dice el estudio de Montoya y Otejara, la sustitución del portero por un jugador de campo se realizó mayoritariamente cuando el equipo se encontraba en inferioridad numérica, que es lo que aparecía hoy en las gráficas. Después que también lo mismo que dijimos anteriormente, que aumentó en los últimos 5 minutos de partido. Patricia, Sí. por favor, se te escucha muy bajo, se te debió desconectar el micrófono o alguna cosa. ¿Puedes mirar? Ahí, mejor. A ver. Ahí. Sí, mejor. Bueno, está el que aumentó en los últimos 5 minutos del partido, también como se ve en los antecedentes. Y algo importante también es que la eficacia disminuyó cuando se utilizó la estrategia. Algo que pudimos ver cuando realizamos el análisis fue que de los 12 equipos observados, 11 de los equipos utilizaron esta estrategia y se utilizó bastante. Solo un equipo no la utilizó. Cabe destacar también que ese equipo que no utilizó la estrategia llegó a la final, que fue Rusia, y el otro equipo creo que fue Francia, aunque Sí. creo que ganó Francia. Sí. Fue uno de los que más lo usó. O sea que tampoco se puede sacar muchas conclusiones en ese sentido. Y Rusia no la usó ni siquiera estando perdiendo la final. Al final Sí. de partido por pocos goles, ni siquiera en ese momento la utilizó. No se dejó llevar. Bien. Aplicaciones prácticas que podemos sacar sobre esto es, sin duda, no, da para otro estudio también de por qué la eficacia disminuyó, pero a grandes rasgos nosotros creemos que el jugador que ataca con portería vacía tiene eso presente todo el tiempo, entonces intenta generar pases o lanzamientos menos riesgosos. Por lo tanto, también en ese sentido la eficacia disminuye. Y como decía Rodrigo, una de las aplicaciones que se puede sacar es entrenar en base a estas situaciones con ejercicios que permitan el ataque sin portería, permitiendo un contragolpe, por ejemplo. Entonces, de esa manera se acostumbra el jugador a jugar con portería vacía. No sé si tenés algo para decir, Pato. No, como para generar una automatización de esas situaciones y también que el jugador que tiene que salir no esté pensando todo el tiempo en salir, sino que esté centrado en atacar. Bien, por ahí va finalizando. Muchísimas gracias, Patricia y Hernán. Muchas gracias por exponer vuestro trabajo. La verdad que es súper interesante. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a entrar entonces en un turno de preguntas. Hay por ahí algunas preguntas ya planteadas. ¿Todo bien? Le voy a ceder la palabra al profesor Sebastián Espot, que tenía una pregunta para los pivotes. Sebastián, si estás por ahí, la puedes hacer tú perfectamente directamente.
Vale, muchas gracias. Quería preguntar, perdón, olvidé los nombres, pero Gastón Levi. sí, Gastón, entonces, que hizo la presentación sobre las definiciones en el puesto de pivot. Si bien los estudios de este tipo son estadísticos, en el fondo se van sacando promedios de los lugares de eficacia, etcétera. Mi pregunta era, si han podido ustedes observar si algún equipo en particular de este torneo generó alguna conducta diferente a la que estadísticamente salió. O sea, al sumar y restar, claro, sacamos la totalidad, pero esa conducta, ¿algún otro equipo la mostró de manera distinta? ¿Habían algún equipo en donde los pivots tuviesen otro tipo de forma de conectar? No sé si me explico bien la pregunta. O se generaliza muy bien, digamos, o sea, representa muy bien como el 100% de los equipos en ese tipo de conducta de pivot. Sebastián, ¿qué tal? En general, los resultados no nos permiten discriminar entre ganadores, perdedores o por posiciones finales. Sin embargo, sí encontramos que tanto los 3 primeros equipos ubicados en el torneo como los 3 últimos, como diferencia, surge que los 3 primeros finalizan menos por la zona del pivot y los 3 últimos de los 8 estudiados, o sea, el puesto 6, 7 y 8, finalizan con mayor frecuencia por la zona del pivot, sin discriminar en si es finalización con lanzamiento exterior o con el pivot propiamente dicho. Y de los equipos que llaman la atención, el que finaliza por encima de las 30 acciones por partido, secuencias, es Eslovenia, que es el octavo. Eso es lo diferente, digamos. Después, en cuanto a los medios tácticos utilizados, a las acciones, a las zonas de finalización, los datos son similares, con leves variaciones entre los equipos. No sé si fui claro. Sí, perfecto, perfecto. En el fondo esa era mi pregunta, si es que habían como unas diferencias muy significativas o más generalizable y lo dejan muy claro. Muchas gracias, Gastón. Perfecto. Tenemos por ahí también otra pregunta. No sé si Alejandro Trejo, que anda por ahí también, tiene alguna pregunta que nos había puesto también en el chat. Alejandro. El sonido, por favor, Alejandro. Sí, para Gastón. Voy a permitir, me olvidé de poner el sonido. Voy a permitir que me veas. Gastoncito. ¿Qué aplicaciones prácticas? Porque tu estudio es a nivel de alto rendimiento, ¿no? Del europeo masculino. ¿Qué aplicaciones prácticas a nivel de categorías formativas entendés se pueden proponer de los resultados de tu investigación? Gracias, Alejandro, por tu pregunta y gracias por permitirnos verte. Básicamente el trabajo de juego de 2x2 con los distintos medios posibles, principalmente los bloqueos, pantallas, demás, también el trabajo de las continuidades y bueno, a este nivel una de las cosas que vimos en forma reiterada es el uso o las ventajas que se obtienen a partir de la ubicación del pivote en ciertas zonas, principalmente en la zona central, para tomar lanzamientos exteriores. Creo que la combinación de esas acciones o situaciones podría ser lo que se debería trabajar. Bien. Gracias, Titi. Yo tengo unas preguntas también, González, no sé si hay otra persona, para Rodrigo o para... No, primero yo, es un ida y vuelta. Bien, dale. ¿Cómo andás, Toto? Tranqui. ¿Todo bien? Una duda que me surgió. Por ejemplo, vos hablabas recién, nombrabas con el pivote en el centro como que se obtenían las mayores como ventajas o que se vio mucho en el europeo. ¿Eso asociado a algún medio táctico en especial o fue de observación nomás?
Sí, las finalizaciones fueron mayores. No, en este caso no me explayé en cómo fueron esas finalizaciones. Pero sí, mayoritariamente fueron en la zona central, cuando finalizan los poseedores del balón, generalmente la primera línea. También cuando finaliza el pivot, mayoritariamente es en la zona central. Y si lo vinculamos con los medios tácticos, los más utilizados son claramente los bloqueos. Y como acciones tácticas, los desmarques. En los casos de los bloqueos, es a beneficio de otro jugador, principalmente el poseedor del balón, y en el caso de los desmarques, mayoritariamente en beneficio del pivote. Beneficio propio, claro. En beneficio propio, exactamente. Ya seguimos acá el ping-pong, González. Que digamos de la vez. A mí me surgía también, si ustedes lo habían tenido en cuenta, cómo formaban los equipos cuando atacaban 7 contra 6, si jugaban con 2 primera línea o siempre con 2 pivot. Esa era una de las preguntas. Bueno, te respondo a la primera. Ahí en la investigación tenemos un montón de variables, que son 13, 14 para el registro, y esa no la tomamos en cuenta. Lo que tomamos en cuenta fue al sistema defensivo que se enfrentaban, si era en una línea, en 2 líneas, o era un sistema mixto. Eso fue lo que tomamos como el dato que relevamos en el sentido de la distribución geográfica de los jugadores en la cancha. Pero para atacar no tomamos el dato, obviamente lo estamos viendo, pero no tomamos el dato si se atacaba con 2 pivot o... No, sé que hay otras investigaciones que, por ejemplo, miran y dicen, el que entró por el golero juega de armador central, el que entró por el golero juega de armador izquierdo. Nosotros, por ejemplo, acá no lo nombramos, nos enfocamos un poco más en por dónde se hace el cambio, por dónde se finaliza, y un poco más por el lado de las zonas de lanzamiento, la zona de finalización, y no tanto en la distribución de jugadores. Bien. Y la otra era si el lanzamiento a portería vacía, obviamente era tomado como parte del contraataque. Sí, tenías el contraataque, eso está en el manual de observación, pero un lanzamiento a portería vacía es como contraataque. Ahí va. Si era gol, contraataque gol, y si le erraba era un contraataque no gol. Pero sí, está tomado, porque es cuando perdés la pelota, digamos, la consecuencia es recibir un lanzamiento que es directo. Es como si fuera, no sé, un pase directo a un jugador que se va solo, es lo mismo el contraataque. Bien, muchas gracias. Perfecto. Tenemos, por suerte, están saliendo un montón de preguntas también. Nos están llegando un montón de preguntas. Quería, Sebastián, si tienes contigo, me gustaría preguntarte un poquito por el tratamiento o por el tema de las rutinas de entrenamiento, qué tipo de ejercicios, qué ejercicios específicamente estaban metiendo, con qué volumen, qué intensidad de los ejercicios específicamente. Sí, bien. Son 8 semanas, partimos con 2 semanas de trabajo como de adaptación general a la fuerza, pensando en que son chicas que si bien algunas podían tener experiencia de entrenamiento con pesa, otras no, entendiendo que es un grupo muy misceláneo de chicas estudiantes que practican balonmano. De todo ese equipo, solo 2 tenían experiencias previas con entrenamiento de pesa, otras nunca. O nunca en este nivel, por ahí alguna fue al gimnasio y cosas por el estilo, pero muy, muy misceláneo en cuanto a la experiencia. Entonces, 2 primeras semanas de adaptación a la fuerza, donde les explicábamos que el escala omni-res tenía que estar ocupada de entre número 5 y número 6, que equivale más o menos entre el 50 y el 60% de un RM, entre comillas. Y ahí todo ese proceso de ejercicios, voy a mencionar los del tren inferior en particular por el efecto del trabajo nuestro que estamos presentando, son sentadilla, peso muerto, los ejercicios tradicionales derivados del arranque y envión en el fondo, peso muerto, sentadilla, trabajo cuádriceps, isquiotibiales como ejercicio compensatorio. Muy generales. Y cada 2 semanas había una modificación del ejercicio hacia ejercicios que fueran más naturales
a los movimientos o a los patrones asociados al balonmano. Entonces partimos desde una sentadilla semiprofunda común y corriente y terminamos las últimas 2 semanas con step con barra y despegándose del suelo, asimilando un poco esta acción de saltar con sobrecarga. Y respecto al volumen de entrenamiento eran 3 veces por semana, o sea, tenían que ser 3 sesiones a la semana con una separación mínima de 24 horas de descanso. Con entre 3 a 4 series, dependiendo de las semanas, hubo una progresión también en volumen de series, las repeticiones se mantenían relativamente constantes entre 6 y 8, ellas tenían que ir según cada sesión regulando, y respecto al peso, lo mismo que había mencionado anteriormente, ellas, cada una de las sesiones tenían que regular el peso. No tuvimos control de la masa que desplazaban precisamente porque el argumento que nosotros estuvimos como basándonos es que depende del día, depende de la hora, podía ser dependiente también del ciclo menstrual. Si bien no lo controlamos, teníamos la teoría de que hay momentos del ciclo en donde hay mejoras o disminuciones del rendimiento, entonces cada una tenía que controlar a sus propias sensaciones el nivel de carga, de masas en el fondo de discos que le ponía a las pesas, siempre que mantuviera la condición de movimiento explosivo, escala OmniRes desde el punto de vista del esfuerzo, entre 6 y 7, y estas cuatro series entre 6 a 8 repeticiones. Si ellas notaban, por ejemplo, que hacían hacían 6 repeticiones, y en la séptima había una disminución de la explosividad, entonces no tenían que hacer la octava. Si al hacer la quinta notaban que podían seguir, seguían, la séptima sí seguían, y la octava sí seguían, y después no sobrepasar ese rango. Entonces, como un poco el instrumento acá permitía que cada una se fuera autorregulando, tanto en intensidad y volumen, pero con estos rangos, y en términos de descanso, que fuera un descanso completo de aproximadamente 3 minutos, para poder como disponer de la vía metabólica ahí al 100%, pero podía ser un poco menos o un poco más, también dependiendo de la sensación del esfuerzo. ¿Tú ese trabajo lo realizaban previamente o posteriormente a la práctica, a la parte técnico-táctica? ¿O no tenía que ver? No, claro, lo que buscamos es que ellas pudiesen hacerlo en los tiempos que tuviesen disponibles. Entonces, usualmente, bueno, los entrenamientos eran de balonmano, lunes y miércoles a las 7 de la mañana y el día jueves a las 6 de la tarde. Entonces, todo el resto de los horarios, cada una, algunas iban a entrenar de a 3, algunas iban en pareja y algunas iban solamente una por las distintas cargas académicas, porque estudian distintas carreras dentro de la facultad. Y la idea es que lo pudiesen generar en distintos horarios, pero no podía ser ni inmediatamente después, ni justamente antes del entrenamiento. Porque, bueno, antes no era posible porque estaba cerrada la universidad, digamos, pero no inmediatamente después, para que estuviesen descansadas para el momento de realizar el esfuerzo. Vale, muchísimas gracias, Sebastián. ¿De nada? Bueno, tenemos algunas preguntas más por ahí. Por ejemplo, Gonzalo Dol, una pregunta de Alejandro Trejo. Si quieres, Alejandro, hacer la voz. Tengo por acá. Voy. Sí. Voy. Para que otra vez. Voy, Gonzalito, me prendo. Ahí está. Tenía por otro lado. La tengo que buscar porque la tengo escrita. Está, aquí. Sí. La perdí entre la escritura. Si tenés discriminado, como para poder contrastar, ¿qué porcentaje? Porque vos presentaste los lanzamientos, digamos, por puesto, y después separado una del especialista. Entonces, si tenés diferenciados, ¿qué porcentaje de lanzamiento hay del especialista para cada puesto específico? Y a su vez, si eso lo podés discriminar entre ganadores y perdedores para ver si hay alguna diferencia del uso porcentual del lanzamiento del especialista por puestos. ¿Porcentual del especialista por puestos? O sea, ¿cuántos lanzamientos hubo del especialista en cada puesto? En forma porcentual, no en datos netos así, no datos absolutos, sino relativos. No en el número. Ah. Sí, pero lo podés sacar. No. ¿Eh? Pero lo podés sacar. Sí, lo puedo sacar, sí, claro. 2 segundos, lo saco sin problema.
Ya te digo. ¿Es alguna otra pregunta? No, era eso y para si tenía algún perfil ¿Algún de perfil de uso de qué? eso. Sí, claro, si hay algún perfil, algo que, bueno, porcentualmente se utiliza muchísimo más de la zona lateral izquierda o de la lateral derecha o la zona central, y si ello se puede asociar o si vos interpretás O que se puede sea, asociar a algún estilo de porcen- juego o algún... porcentualmente, en realidad, ahora ando medio trancado acá, pero porcentualmente, en realidad, prácticamente el 50% de los lanzamientos del especialista son desde la posición de central, Mm, y después un 25 y un 25 de los laterales, mm. aproximado con los valores absolutos que mostré en la presentación. Ah. ¿Vos querés decir del total de lanzamientos? Sí, sí, era de cada puesto, pero ese también es otro análisis, esa es O otra sea, mirada. esa es la mirada de los goles. Los lanzamientos Mm. del especialista, por el instrumento no los puedo tener. Todos los lanzamientos que hizo el especialista. Tenemos solo los goles. Sí, no, me refería a los goles que era lo que ustedes presentaron nada más. Igual me refería a lo mismo, estábamos hablando de lo mismo con otras palabras, tal vez. Claro, los goles son aproximadamente el 50% desde la zona central y después un poquito más desde el lateral izquierdo o sea, un poquito más del 25, será un 26, un 27 y un poquito menos del 25 del lateral derecho. Bien, bien. No era eso para saber la distribución en general de los Y desde lanzamientos. desde la zona de pivot no hay goles del central porque no se ubica en esa zona nunca. Sí, en realidad la investigación confirma una posible estrategia de juego, ¿no? Claro. Teóricamente no sería inteligente jugar con el jugador especialista en la zona de pivot, a pesar de que Claro. históricamente se supo jugar en su momento. Mira, tanta historia no conozco Mm. los años Un no amigo me. me, un amigo me contó. Claro. Bien, nada más, era eso. Bueno, gracias. Para Patricia y Hernán, tenemos una preguntita por acá, si están por ahí. Sí, sí. Patricia, Hernán, un poquito, ¿cuál sería la discusión o los elementos que discuten por los que hay un aumento de la utilización de la estrategia de jugar con portero jugador a lo largo del tiempo? ¿Cuál es la razón o cómo la han discutido en su trabajo? Bien. En el trabajo final de grado, que es más amplio de lo que presentamos hoy, vamos un poquito más atrás y vemos cómo, no me acuerdo ahora fechas exactas ni autores, pero vemos como que, como contaba Rodrigo, que antes había que ponerse un peto o cambiarse la remera para entrar, porque el portero tenía que ser parte de los jugadores que estaban en cancha. En ese caso eran muy pocos los equipos que lo utilizaban. Me acuerdo que lo utilizó Argentina en el Mundial, creo. Pero era casi nula la utilización. Después, a medida que nos acercamos en el tiempo, se empieza a utilizar cada vez más. El Pero estudio ese que decís no creo que es el de Antón 2010, ¿no, Hernán? puede ser, sí, no me acuerdo muy bien ahora. Que era uno de los Este, antecedentes que encontramos anterior a la regla. claro. Anterior a la regla, claro, por eso, sí, anterior a la regla se veía, pero muy poco, eran situaciones muy particulares. Lo que vemos hoy en día con la regla 4-1, ya mencionada, que te permite sacar al portero y que entre un jugador de campo mucho más fácil, mucho más práctico, es que se empezó a transformar en una estrategia que ya se utiliza a lo largo de todo el partido. En algunos equipos.
antes se utilizaba en situaciones muy puntuales, cuando necesitabas, quedaba muy poco tiempo en el partido y estabas a 1 o 2 goles, y ahí se utilizaba como una estrategia como en el fútbol cuando el golero va a cabecear en un córner, básicamente. Es muy puntual, muy particular. Hoy en día ha evolucionado, como comentábamos, de los 2 equipos que analizamos nosotros, 11 lo utilizaron. Es decir, el 90 y pico % utiliza la estrategia y lo utiliza en reiteradas ocasiones, y si bien hay una tendencia a utilizarlo en ciertas ocasiones puntuales, cuando van perdiendo por mucho, cuando van ganando por mucho, o cuando se va acercando al final del partido, también ya forma parte de una estrategia global que se utiliza durante todo el partido. Dinamarca, creo que lo utilizó todo el partido. Todos los partidos, todo el partido. Si bien iban empatando, iban perdiendo por 1, por 2, iban ganando por 1, por 2, ellos todos los ataques quitaban al portero para atacar con 7, por ejemplo. Tengan o no tengan exclusiones. No sé si va por ese lado la pregunta. Sí, sobre todo también era un poco intrapartido, ¿no? Dentro del tipo de juego, esa gráfica Claro. que ustedes muestran también cómo a partir del segundo tiempo aumentaba. Aumenta Supongo muchísimo. que ligado al resultado, ¿no? También. Yo acá encontré eso de que decías en nuestro estudio, el antecedente era de Antón en el 2010 y aparecía lo semejante a lo que nos dio a nosotros y a lo que estaba en el estudio de Botejara, creo, que se usaba por lo general cuando estabas perdiendo por un gol o en esas situaciones así, no era tan utilizado todo el tiempo. Sí, no se utiliza, claro, se utilizaba en los momentos finales del partido, no se utilizaba como ahora, que si bien se utiliza más en los momentos finales del partido, igual hay equipos que lo utilizan, apenas arranca el partido, ya utilizan la estrategia. Un poquito la evolución. Bien, también con una cuestión de cada equipo, ¿no? Bien. Claro, sí, por eso nombramos. Dinamarca, por ejemplo, lo utilizaba apenas empezaba el partido, y Rusia no lo utilizó ni yendo por debajo, ni con exclusiones, ni de ninguna Y en forma. la final. Entonces, depende mucho de cada cuerpo técnico y de cada equipo. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Que tenemos, si los ponentes ponen la cámara en último momento, vamos haciendo un cierre. Les pido a todos los ponentes que hagan la cámara, por favor. Por ahí. Bien, gracias. Estamos trabajando para ustedes y... Bien, así quedamos con una última foto. Así, ¿quién está por ahí más? ¿Quién nos falta? Esto se llama entrar para la foto, Trejo. No, está muy bien, está muy bien. Para que le estamos trabajando para ustedes, tenemos una información para Gastón Lewy, ahí importante. Bien. Saludos a Rodrigo. ¿Cómo anda, Rodrigo? Bueno, Titi. en realidad, ya que están todos presentes, agradecerles mucho los trabajos. Realmente creemos que ha sido un nivel muy alto en los trabajos, muy interesante. Sebastián ha sido el invitado desde Chile, te agradecemos. Bueno, como ves, Sebastián, en Uruguay hay mucha gente trabajando y muy interesada en desarrollar investigación en el ámbito del handball a muchos niveles. Hemos hablado principalmente de cuestiones de rendimiento, pero también hay estudios a nivel de formativas y de enseñanza de los deportes. Ahí Javier Noble también está, Rodrigo, etcétera, que están estudiando fuertemente el tema. Y bueno, Alejandro ha intervenido mucho porque es parte también de la gente del grupo del GGT que ha desarrollado todo este montaje. Y bueno, nada, para hacer el cierre, agradecerles de verdad y bueno, el vídeo parece que ha quedado grabado y estaremos a disposición. Les mando un abrazo a todos y continuamos con las jornadas, ¿de acuerdo? Un saludo para todos. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias. Chao, chao. Chao, saludos. Arriba. Muchas gracias. Hasta pronto.